tal? Espero que se encuentren muy bien y que todo vaya de la mejor manera por sus casas. Bueno, pues hoy vamos a retomar entonces las discusiones con un tema muy particular y que ya nos irá guiando hacia el final de este curso, que tiene que ver con la manera como se entiende la universalidad de la ciencia. Y vamos a tener entonces dos perspectivas diferentes. Por un lado la de Susan Haack y por otro la de Eulalia Pérez Cedeño. Entonces, para aproximarnos a la de Haack, vamos a tomar en cuenta algunas de las consideraciones que ella hace en torno al cientismo y los signos que la caracterizan. Entonces, Haack parte de una premisa pues muy peculiar, ¿no? Que es que la ciencia es buena, pero no es la única cosa buena que hay, sino que hay otro tipo de investigaciones o de actividades humanas que son muy valiosas, y además también hay que reconocer que hay ciencia mala, es decir, que hay cosas que se hacen al amparo o dentro de ese gran paraguas o sombrilla que se conoce como ciencia, que en realidad no están cumpliendo los criterios que se supone que deberían de cumplir, ¿no? De alguna manera como no hay unos criterios de cientificidad o unos valores científicos propios, autónomos, inherentes a la ciencia, que son los que están cumpliendo ese tipo de prácticas. Para ello entonces ella se vale del uso de este término cientismo, que como explica, pues en un momento tiene una connotación entre neutra y positiva, pero finalmente a partir de mediados del siglo XX se convierte en un concepto que tiene connotaciones más bien negativas e incluso peyorativas, de modo que cientismo se convierte incluso en un grito de batalla de aquellos grupos que están a favor de una separación completa de la ciencia de cualquier otro tipo de aspecto de la vida humana. Entonces, para tratar de evitar estos asuntos y de que justamente ese tipo de conflictos y discusiones sean nada más un intercambio de gritos donde no hay un análisis propiamente cuidadoso y detallado de lo que se dice, ella propone reconocer estos signos de cientismo que son los que nos pueden entonces ayudar en esa tarea de hacer mejor a las prácticas científicas. El primer signo, y tal vez el más importante y del cual se descuelgan todos los demás, es el uso honorífico de ciencia y sus términos relacionados. Esto quiere decir considerar a la ciencia, o más bien considerar que algo que sea ciencia es inherente, válido y legítimo en sí mismo, y que además está por encima de cualquier otro tipo de forma de producción de conocimiento o de investigación. Entonces hay un rechazo de ciertas actividades por ser simplemente consideradas acientíficas, pero no hay un análisis o un estudio de qué es lo que están haciendo esas prácticas que en efecto las llevan a ser consideradas de tal manera. Entonces, no hay un compromiso como tal con el estudio de las distintas prácticas, sino una mera descalificación sin argumentos válidos. Ahora, el problema que lleva este uso honorífico de ciencia es que lleva entonces a rechazar cualquier forma de mala ciencia como algo que simplemente no es ciencia, y entonces se está desconociendo que una de las cualidades inherentes de la ciencia es su falibilidad, y que por lo tanto puede haber tanto ciencia buena como ciencia mala, y entonces aquí ya se empieza a ver ese rastro muy particular y problemático de la propuesta de Haack, que es la ciencia como algo neutral. Entonces, además también es importante reconocer que esta idea del uso honorífico de ciencia nos lleva a desconocer que no solamente las y los científicos son las únicas personas que pueden hacer investigaciones buenas, íntegras y honestas, sino que hay otras áreas, no solamente de estudio, sino también del quehacer humano, donde se puede replicar ese tipo de valores. El segundo signo es el de los símbolos científicos que se toman en préstamo de forma inapropiada. Y aquí ella particularmente hace referencia a la manera como, por ejemplo, muchas veces en las ciencias sociales y humanas se toman aquellos rasgos que se supone son los propios de las ciencias naturales para tratar de hacer que las investigaciones sociales parezcan más científicas, como es el caso de formalizaciones, ecuaciones matemáticas,
idealizaciones en torno a los agentes humanos, darle prioridad a las publicaciones revisadas por pares, entre otras. El problema es que entonces se toman estos símbolos de forma prestada para ser exhibidos y obtener un cierto tipo de reconocimiento de autoridad, pero no hay un compromiso serio y profundo de usar esas herramientas como se supone que tendría que ser. Entonces por eso va ligado con el uso honorario de ciencia, ¿no? Poner algo en términos de una ecuación permite dar esta imagen de la autoridad de la ciencia, pero en realidad cuando uno se pone a ver qué está ocurriendo con esa ecuación, pues no se está diciendo nada, ¿no? O no se está agregando algo nuevo, solamente se está escondiendo o ocultando detrás de ella. El tercer signo es el problema de la demarcación, lo cual es muy importante porque pues, pone a Hack en contraposición con una buena parte de la filosofía de la ciencia ortodoxa, tradicional o como se le conoce de la concepción heredada, es decir, aquella filosofía de la ciencia que surge en los años 20 y 30 del siglo XX, particularmente con el Círculo de Viena. Entonces, aquí de lo que se trata es de querer alcanzar un criterio único y universal para distinguir ciencia de lo que no lo es. Sin embargo, a ella nunca le queda claro qué es lo que quiere hacer ese criterio ni a quién quiere excluir. Porque, por ejemplo, como ocurre en el caso de Popper, que fuera uno de los defensores más vocales del criterio de demarcación, muchas de las teorías que él inicialmente juzgó como pseudocientíficas, posteriormente en otras obras las reivindicó, tal como fue el caso con la teoría de la evolución por selección natural o del socialismo científico y sus teorías de la historia. Pareciera entonces que el criterio de demarcación es más bien una herramienta que obedece más a exigencias externas de la ciencia que a las propias necesidades internas de la ciencia misma. Es decir, el criterio de demarcación puede servir para definir que cuenta como un testimonio científico confiable en una corte jurídica o determinar si ciertos discursos, como es el caso por ejemplo del creacionismo, cuentan como algo científico de modo tal que pueda ser defendido constitucionalmente como algo que tendría que enseñarse en las escuelas públicas. Ahora bien, para Hack la opción sería que en lugar de utilizar un criterio de demarcación a rajatablas, lo importante sería entenderlo como una aproximación a qué es lo que es y hace la ciencia. Y para ello ya propone tres aspectos fundamentales: entender a la ciencia como un cuerpo de investigación, entender a la ciencia como algo que está siempre ligado a temas empíricos y que la ciencia no es un cuerpo ni uniforme ni monolítico. En ese sentido, entonces, el criterio de demarcación, tal y como fue explicado por muchas de estas personas en los inicios de la filosofía de la ciencia, serviría más bien como un indicador de explicación y de honestidad intelectual más que propiamente como algo que distinga lo que es ciencia de lo que no. El cuarto signo de cientismo es la creencia en que hay un método científico. Y pues la verdad es que no hay un método válido para todas las prácticas científicas, así como tampoco hay un método que sea exclusivo de las ciencias y no de otros tipos de investigación o de disciplinas. ¿Sí? Yo creo que pues digamos, es el aspecto menos problemático, aunque al mismo tiempo es el más difundido, ¿no? Siempre que se habla de ciencia se piensa, es que hay un método y no sé qué, pero ese método ni es exclusivo de la ciencia, ni tampoco hay uno que valga para absolutamente todas las prácticas científicas. El quinto signo es el de buscar en la ciencia respuestas a problemas que la exceden. Y entonces ahí encontramos, por ejemplo, cuestiones de tipo legal, literario, culinario, histórico, político, filosófico, entre otros, que no caben dentro de los alcances propios de la ciencia, especialmente si, como ya nos dijo Hack, una de las cosas que la definen es su carácter empírico. Ahora bien, dentro de este aspecto es donde sale uno de los puntos con los que además hay que tener cuidado en la propuesta de Hack, y es que en tanto que hay preguntas que exceden la labor propia de la ciencia, ella asume entonces que la ciencia tiene o tendría que ser políticamente neutral.
pese a que sus resultados en efecto puedan resultar relevantes para la adopción o formulación de ciertos tipos de políticas públicas. En cualquier caso, la postura política como tal, ¿no? Tomar parte en una discusión política es un acto que queda relegado al científico o científica individual, pero nunca puede tomarse como algo que es propio de la ciencia. Y el sexto y último signo de cientismo es el de denigrar lo no científico, es decir, pensar que la ciencia eventualmente podrá reemplazar o desplazar cualquier otro tipo de investigación. O otra de sus manifestaciones sería asumir una aproximación empírica a la ciencia, asumir que una aproximación empírica, en este caso por ejemplo a las ciencias sociales, es mejor o más valioso que una de tipo interpretativo. Entonces, no solamente es algo que sea en relación a la ciencia con otros tipos de quehaceres, sino incluso dentro de las mismas disciplinas que se consideran científicas. Ahí habría una suerte de jerarquía, ¿no? Algo que le da estatus, ¿no? Siempre que hablemos de jerarquía y estatus, entonces para Hack estaríamos hablando de cientismo. Ahora, cuando ella ya llega al final, después de habernos mostrado todos estos signos, la conclusión del artículo es un tanto extraña, porque la conclusión comienza con esto. Lo que ahora denominamos ciencia moderna surgió en Europa y fue el trabajo en gran medida de hombres blancos. Los poscolonialistas, los feministas y otros, bueno, los feministas, ¿no? Así dice la traducción, obviamente en inglés quedaría la ambigüedad de los, las, y otros críticos de la ciencia algunas veces se quejan de que la ciencia es racista y sexista, un asunto de hombres blancos. Esto es una idea tonta. Entonces, honestamente, ¿de dónde sale esto? Yo no lo veo muy claro. No entiendo cuál es la conexión entre los 6 signos de cientismo y que la conclusión de pronto sea esta suerte de diatriba en contra de todas aquellas posturas que critican a la ciencia. Sin embargo, aquí es donde está el aspecto peculiar que me interesa exaltar y que lo dejemos para la discusión, y es la manera como esta crítica a este tipo de discursos por parte de Hack se enlaza con su noción de qué es lo que hace la ciencia universal. Y para ello ella nos ofrece una anécdota, ¿no? Donde habla de esta mujer canadiense y de este hombre joven de Uzbekistán que están trabajando en un laboratorio en Suiza, y entonces dice que esos son mundos culturalmente separados, pero que comparten una herencia científica común y aspiraciones comunes. Y en ese sentido, entonces, para Hack la ciencia constituye un universal y no algo que podamos decir que está ligado precisamente a este o aquel grupo, a este género, a esta clase o a esta raza, sino que es algo que es válido para absolutamente todos los seres humanos. Y entonces aquí se abre una pregunta, ¿no? ¿Acaso pensar la ciencia al margen de sus relaciones con el poder, la expansión y la colonización no es otra forma de cientismo? ¿No sería el séptimo signo de cientismo pensar que la ciencia es algo propiamente universal de la humanidad, así sin más? Entonces, con esa pregunta lo dejamos para la discusión posterior.